yo me rebelé mucho, ¿no? En esos años me volví muy rebelde, me volví una persona en lo que solamente me importaba el pasármela bien, el estar con mis amigos. ¿Te acuerdas que te decía, vamos a vivir más años, no nos vamos a retirar a los 65, vamos a tener que trabajar más? La única manera de mantenernos en ese contexto va a ser reinventándonos permanentemente. De nuevas profesiones se van a crear y 120 millones o más van a desaparecer de aquí al 2030. Es que la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías van a impactar en cualquier profesión que tengas, en la empresa en la que te encuentres laborando, trabajando. Hola, persona favorita, bienvenida a un nuevo episodio de Injodibles. Soy Nancy Martínez y cada semana entrevisto a personas que realmente han alcanzado la felicidad, que han creado una vida más saludable, plena y feliz, que aman lo que hacen, pero sobre todo, que son quienes quieren ser. Hoy me acompaña Miguel Alegre, CEO de Easy, un líder apasionado por el aprendizaje continuo, la tecnología y la innovación, convencido de que el futuro del trabajo pertenece a quien nunca deja de aprender. En este episodio hablamos de la importancia de rodearnos de personas que sumen a nuestra vida, de saber soltar sin culpa y del papel fundamental de los padres en la formación de los hijos fuertes e injodibles, acompañándolos, apoyándolos y guiándolos sin juicio. También conversamos sobre cómo la inteligencia artificial está transformando el mundo y cómo desde cualquier rol y a cualquier edad podemos aprovecharla a nuestro favor a través del conocimiento autodirigido y del desarrollo de nuestras human skills. Prepárate para una conversación clara, actual y profundamente inspiradora. No olvides suscribirte a mi canal para no perderte ningún episodio. Espero que disfrutes esta charla tanto como yo y que te inspires a ser injodiblemente feliz. Mi querido Miguel, bienvenido a Injodibles. ¿Cómo estás? Muy bien, y tú, Nancy, un placer estar aquí contigo. Me siento muy honrado de que me hayas invitado y de poder platicar el día de hoy. Ay, no, estaba esperando este episodio desde cuándo, pero bueno, pues ya estás aquí, agradecida. Y bueno, ¿qué te parece si comenzamos? Claro que sí. Perfecto. Oye, pues para mí me gustaría hacerte la primera pregunta de este episodio, que es, ¿qué es para ti ser injodible? Mira, yo creo que ser injodible puede ser muchísimas cosas, depende del contexto de cada una de las personas. En mi caso muy particular, creo que tiene que ver con la capacidad de poderte adaptar a un entorno de cambio permanente, a la capacidad de ser resiliente pese a la adversidad, a la capacidad que tenemos de sobreponernos a cualquier contexto que tengamos en lo personal, en lo profesional, en las relaciones, en el trabajo, en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, el poderte adaptar a esos contextos, el poder salir adelante, caerte tantas veces y aprenderte de tus errores, levantarte y seguir, eso para mí es ser injodible. Me encanta porque sí entra en las definiciones de injodible. Buenísimo. Y ¿sabes qué? Me gusta mucho que aclaras que ser injodible no es que todo va a estar bien, sino que te vas a caer, que la vida te va a poner desafíos, pero el tema no está en lo que te pasa, sino en cómo reaccionas ante lo que te pasa. Totalmente. Yo creo que la vida es eso. La vida es un proceso de aprendizaje permanente y aprendemos de los errores, aprendemos de caernos, aprendemos de levantarnos, de trastabillar, de repente no estar tan seguro en piso firme, pero pese a todo seguir hacia adelante. Sí. Y eso yo creo que es lo que define una persona injodible. No tu capacidad de ponerte un blindaje, una barrera, sino de aceptarte vulnerable, ¿no? Que aceptes esa vulnerabilidad humana que es inherente a la condición de todo ser humano, de toda persona, y sobreponerte a todo eso y seguir. Me encanta y estoy súper de acuerdo. ¿Y cuál ha sido un momento en tu vida que puso a prueba si eras injodible o no? Oye, yo creo que ha habido muchos momentos. Yo creo que en lo personal, cuando tus familiares, tus seres queridos se nos adelantan, ¿no? Eso es uno. ¿Y recuerdas alguno en específico? Uno muy particular fue cuando mi abuelo falleció. Yo tengo la gran fortuna de que mis padres viven todavía, pero yo era muy cercano a mi abuelo y yo a lo mejor estaba en secundaria, principios de prepa quizá, y falleció y me dolió muchísimo y lo padecí muchísimo y como que perdí esa guía que él significaba, el cariño que me tenía. Entonces, aprender a sobreponerte de una pérdida tan significativa cuando en el entorno familiar, yo creo que es de las primeras veces que tienes que aprender que la vida no es de color de rosa y que tienes que continuar y que lo que se quedan son los consejos, las enseñanzas, se quedan muchas cosas que te van a acompañar el resto de tu vida y que te van a permitir
que las pongas en práctica en algunos otros. Entonces yo creo que ese momento para mí fue mi primer momento de pérdida, donde sabía que tenía que salir adelante, pero me sentía un poco perdido. Además, en la adolescencia, con todos los cambios que hay en tu contexto personal, social, educativo en ese momento, pues me afectó y quizá en ese momento no sabía lo que iba a significar para mí hacia adelante. Y en otros momentos quizá pues un par de separaciones, ¿no? A nivel de relaciones personales que marcaron profundamente mi vida. Y ahí lo que te sobrepone y te hace, tengo que ser injodible en todos los frentes, pues son los hijos. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué tengo que hacer para salir adelante por ellos, para estar con ellos y acompañarlos? Y definitivamente en el plano profesional, pues tienes siempre setbacks, ¿no? Siempre tienes estos momentos en tu vida en donde profesionalmente quizá no estás al 100, donde tienes que te enfrentas incluso a la necesidad de, pese a que en tu entorno personal no te encuentres bien, tú tienes que dar el resultado y tienes que sobreponer y tienes que salir adelante, o incluso en la propia chamba, en el trabajo, pues no estás al 100% y tienes retos que tu equipo de dirección, en algunos momentos si trabajas para alguien, para una organización, tus propios colegas, en mi caso, mi consejo de administración, pues te presionan para que des el resultado y no puedes no darlo, sino que te Exacto. tienes que sobreponer al contexto, que si es un mal año, que es un año de política, que si es un año malo en términos económicos, tienes que encontrar la manera de seguir, de Sí. levantarte, dar el resultado y encontrar el cómo sí. Y ser injodible, pero oye, me recordaste mucho tu historia de tu abuelo porque creo que hijos me mimeticé y así se me puso la piel chinita porque creo que fue uno de los momentos también más difíciles míos. Pero decías algo que me encantaría profundizar para ver cómo saliste adelante, que es me sentía perdido. Entonces, ¿cómo encontraste el camino para que esas personas que nos ven, que a lo mejor están en prepa y que se sienten perdidos, cómo les dirías que lo encontraste? Yo creo que esos años de adolescencia, entrada a tu adultez, ¿no? Son años bien complicados. Yo lo veo ahora con mis hijas y digo, qué cosa más compleja. Pero cuando lo ves cuando tú lo estás viviendo, posiblemente no somos conscientes de todo lo que estamos viviendo, de todo lo que hacemos, incluso de cómo nos tratamos de sobreponer. Yo me rebelé mucho, ¿no? En esos años me volví muy rebelde, me volví una persona en lo que solamente me importaba el pasármela bien, el estar con mis amigos, me alejé de mi familia, pero creo que fue justamente mi familia, particularmente, bueno, mis padres, los que me tuvieron la paciencia y el acompañamiento necesario como para reencarrilarme, porque de otra manera creo que me hubiera perdido muchísimo más. Entonces ese cariño, esa comunicación, esa cercanía fue la que me ayudó muchísimo a volver a estabilizarme y a centrarme, porque creo que sí, esa pérdida fue un antes y un después. Fue como un momento en el que todo mi paradigma familiar cambió, mi contexto social cambió, la relación familiar cambió también. Y para mí fue complejo el encontrar pues mi camino. Y creo que siempre en esos momentos tenemos muy buenos amigos, pero también tenemos malas compañías, ¿no? Que quizás no es porque sean malas personas, ni mucho menos, sino porque cada uno quiere vivir la vida de una manera diferente y te dejas influenciar, llevar, impactar de alguna manera u otra. Y yo estaba justamente en ese contexto y creo que fue justamente, particularmente mi padre, el que me tuvo una paciencia infinita para no dejarme, para soltar la cuerda lo suficiente, pero también para estirarla y regresarla también Me cuando era encanta. necesario. Oye, pero a ver, hablaste de las personas que no debemos de tener en nuestra vida. ¿Cómo darnos cuenta que hay personas que tenemos que dejar ir y soltar? Y qué difícil pregunta. Yo creo que eh, no sé si tenga la fórmula o respuesta adecuada, Ujú. pero creo que todos hemos tenido esos momentos en donde tenemos una compañía con quien la pasamos muy bien, pero sabemos que quizá no es lo mejor para nosotros. Porque ahora se habla mucho de las relaciones tóxicas, ¿no? Pues las relaciones tóxicas no tienen que ser una relación romántica o de pareja, puede ser un amigo que te chantajea, un amigo que te incita a hacer cosas que sabes, siempre lo sabes, ¿no? Como que en el fondo del estómago sabes que algo no está bien y que no lo debes hacer, pero la presión social, el ser parte el sentirnos que podemos o que ya somos lo suficientemente capaces,
en algún momento de hacer ciertas cosas, nos dejamos impactar, particularmente en esos momentos, ¿no? De adolescencia. Sí. Más grandes, creo que es más difícil, porque creo que nuestro círculo se empieza a reducir, ¿no? Las personas que son muy cercanas a ti se empiezan a reducir. Quizá los amigos de la prepa, de la secundaria, de la universidad, continúan algunos amigos del trabajo, por supuesto, los amigos que vas haciendo en el camino, pues empiezan a llegar, pero esos grandes círculos de amigos, se empiezan a reducir. Entonces empiezas a tener a personas más cercanas quizá y en menos cantidad. Y entonces esa combinación hace que te vuelvas más dependiente quizá de alguna relación y que quizá por no perder esa relación, lo que esa relación genera en ti, pues no estamos viendo quizá los problemas en los que caemos, las ambigüedades a las que nos podemos estar exponiendo, y cómo darte cuenta es, creo que, sumamente complejo, porque tenemos afecto por esa persona o esas personas, las queremos, son importantes para nosotros en un momento determinado de nuestra vida, pero quizá sabemos también en el fondo, en nuestro estómago, que algo no está bien, que puede ser muy narcisista, que puede ser muy tóxico, que puede ser muy demandante, que puede ser una persona que no te está influenciando de manera correcta, que no te está elevando a crecer, no te está llevando al siguiente nivel personalmente, y al contrario, te jala. Pero ¿Y cómo le hacemos ahí? O sea, yo creo que llega cierto momento en la vida en el que te vuelves más crítico, ¿no? Y dices, oye, ya esto no me sienta bien, ya no me gusta, no me siento yo, no me siento cómodo con la dinámica, y creo que aprender a soltar se vuelve crítico. Si sientes que no va en el camino correcto, pues dar espacio. Y si ese espacio resulta que te hace sentir mejor, resulta que te sientes nuevamente tú, que recobras una parte de ti, pues entonces probablemente sea momento de dejar ir completamente, y no significa que no vuelvas a ver a esa persona o que se corte el contacto de manera absoluta, pero sí de mantener esa distancia que no te afecta en lo personal y que te permita a ti seguir creciendo, porque creo que al final del día cualquier relación que tengamos debe ser una relación, por supuesto, basada en el respeto, pero sobre todo que te ayude a crecer, que te ayude a ser una persona más íntegra y en el círculo en el que te muevas, en lo social, en lo personal, en lo laboral, tiene que ayudarte a crecer. Y si no lo está haciendo, cuestiónalo. Sí, me encanta eso que dices, porque creo que a veces no nos damos cuenta de las personas que tenemos al lado, que a veces nos quitan vida, nos quitan oportunidades, no nos dejan crecer, y eso sí nos impacta para ser injodibles, ¿eh? Totalmente, y hasta te quitan energía, sí. Te quitan actitud. Dices, hijo, lo voy a ver, pero no tengo ganas. Matan tus sueños. Totalmente. Sí, me encanta que hayas tocado este tema, porque creo que aquí en Injodibles no habíamos tocado este tema de las personas tóxicas. Pero tocaste otro tema que quiero abordar, y qué importante el rol de los papás para que cuando las personas o los niños o los jóvenes sean grandes sean injodibles. Y ahorita decías, híjoles, yo me descarrilé y gracias a Dios mi papá, ¿no? Me tuvo paciencia. Y evidentemente los tiempos han cambiado. Claro. ¿No? ¿Qué le dirías a los papás de hoy para que puedan darle herramientas a sus hijos para ser injodibles? Yo creo que es sumamente complejo. No sé si sea la mejor persona para dar esa respuesta, pero al menos en mi experiencia, lo que trato de hacer con mis hijos es siempre les hablo del kit de herramientas que tienen que traer permanentemente en su vida, ¿no? Primero, pues mantenerse en relaciones sanas, en relaciones que les hagan crecer. 2, enfrentar cualquier situación con un pensamiento crítico. Cuestionaste si lo que estás haciendo, si a dónde estás yendo, te beneficia, te ayuda, no te expones, probablemente no te expones. Y olvídate de la parte social, del entorno de seguridad o de inseguridad en el que vivimos, sino que no te vas a exponer porque vas a ir a un lugar en donde a lo mejor va a resultar que te estás haciendo daño, ¿no? O que esa persona o ese grupo de personas te van a estar afectando a nivel personal y te van a estar obligando a hacer algo que, aunque parece que no sea obligado, pues empieza a afectar en lo que tú eres y en lo que tú quieres llegar a ser. Entonces, siempre les digo que saquen de su maletita, de su del toolkit que tienen todos los días, de su toolkit de herramientas, pues la herramienta correcta para cuestionar lo que están viviendo, para que no se expongan, no caigan riesgos, no caigan en riesgos, que se permitan preguntarse a sí mismas de manera crítica si es lo correcto o no es lo correcto, si les puede hacer daño, si lo que están haciendo en ese momento va a tener un impacto en su vida futura.
Y son cosas que muchas veces no nos cuestionamos. O sea, lo que estoy haciendo hoy, a lo mejor hoy no me va a impactar, pero quizá en 1, 2, 3, 4 años o 10 podría impactarme. Entonces, pensar de esa manera creo que es quizá una herramienta que podría ayudar a otros padres de familia, ¿no? A comunicarse abiertamente. A mí algo que creo que me ha funcionado correctamente con mis hijos eh, va mucho por la comunicación abierta, transparente, clara. No hay temas tabús, no hay nada que no se pueda platicar. Reforzar el que en las buenas y en las malas, yo estoy aquí para ti, para acompañarte, para ayudarte, para rescatarte si fuera necesario, pero no me dejes de contar. Porque si tú sientes que contarme a ti te hace vulnerable, te expone, te da pena, no lo quieres hacer, entonces quizá no voy a estar ahí para ti cuando tú me necesites. Entonces, fomentar esa relación de confianza me parece fundamental. Sí, quiero reforzar que estamos en una época donde hay mayor número de suicidios en jóvenes. Y precisamente es por eso, porque los papás no están escuchando, no están observando. Digo, no digo que por eso sean los suicidios, pero recientemente hubo una persona cercana, ¿no? En donde no entiende por qué su hija se suicidó. Y una vez que empieza ella a analizar, o sea, se da cuenta que sí cambió comportamientos, que sí hizo hábitos distintos, que sí conversaba de manera distinta. Entonces, a veces también teniendo atención, ¿no? A nuestros hijos y prestando atención en los pequeños detalles, vamos a prevenir cosas muy, muy tristes, ¿no? Que también tienen que ver con esto por nuestros jóvenes, ¿no? No, totalmente. Yo creo que acompañarlos, estar cercanos, sin que se sientan observados, invadidos, Ujú. sin su propia privacidad, pero estar ahí, que sientan tu Sí, presencia. Y fíjate que recientemente una amiga me decía, darles ese espacio, pero ese espacio en el que sientan el que tú estás quizá al otro lado del muro, en el otro cuarto, pero que estás ahí para ellos, que el momento en que ellos quieran pueden venir a hablarte, pedir tu ayuda, tu apoyo es necesario, importantísimo. pero dándoles el espacio para que se genere esa confianza. Sí, seguridad psicológica al final. Y la verdad es que creo que los jóvenes lo piden a gritos, ¿no? Pero bueno, pues yo no soy mamá, así que prefiero no dar mi punto de vista. Y eso es importante. Y bueno, y me encanta porque también en lo poco que te he conocido, Miguel, pues eres una persona que ve el cómo llegar a sus sueños. Y ahorita uno de los sueños que veo que lograste es que ya estás como responsable en Easy México, ¿no? Primero dinos qué es Easy y ahorita indagamos en tu rol emprendedor. Claro que sí, con todo gusto. Easy es una escuela de negocios digitales y tecnología. Somos una escuela que busca ayudar a las personas y a las organizaciones a caminar en esta época tan difusa, tan compleja. Nosotros le llamamos contextos VUCA, ¿no? Volátiles, inciertos, cambiantes, en donde todas las reglas cambian todo el tiempo en los negocios por el impacto de la tecnología, de la digitalización. Entonces, nuestros programas, lo que hacemos en la escuela es dotarlos de las habilidades, de los conocimientos, de las competencias que les permitan salir airosos en esta época de digitalización. Porque lo que es una realidad es que todos vamos a tener que mantenernos aprendiendo los próximos años. Sí. Quien no se mantenga aprendiendo va a quedar en desventaja competitiva. La empresa que no capacita su talento, pues va a quedar en un contexto en el que nuevas empresas más jóvenes, con menos recursos, con menos personas, con más inteligencia artificial, se coma el mercado que tú tienes y que se lleve a tus clientes. Sí. Lo hemos visto en el pasado y vamos a ver de manera acelerada hacia el futuro. Y para las personas esto implica que nos vamos a tener que reinventar. Un dato ahí para que nos lo llevemos todos como para reflexionar sobre esto. El retiro a los 65 no va a pasar. Ya no nos vamos a retirar a los 65. Vamos a vivir más años. ¿Qué implica esto? Que vamos a tener que trabajar más. Pero si además la inteligencia artificial está viniendo a impactar el contexto laboral de las personas, vamos a tener que cambiar de profesión y reinventarnos constantemente, aprender cosas nuevas para mantenernos, uno, competitivos, empleables, emprendiendo algunos, pero sobre todo con un propósito. Sí. Y eso es lo que hacemos en ISDI, darle esas herramientas a las personas. Me encanta, me encanta. Y ahorita vamos a hablar un poco de inteligencia artificial y eso en lo que eres experto y cómo impacta el bienestar y la felicidad de las personas. Pero en este rol de lograr ese sueño,
¿Cuáles fueron esos desafíos a los que te enfrentaste que te hicieron sacar tus cualidades de Injodible? Fíjate que yo creo que la pandemia fue un momento de cambio para todos, ¿no? Desde los jóvenes, como hablábamos hace ratito, hasta a nivel empresarial. Todos tuvimos que reinventarnos, aprender a hacer cosas nuevas, desde el que tuvo que aprender a usar la computadora para tener videollamadas, hasta el que tuvo que aprender a vender en línea para mantener su negocio competitivo, a flote, hasta los que tuvieron que hacer algo completamente diferente para lograr mantenerse, ¿no? Vigente, competitivo, generando ingresos, ayudando a su familia, porque a lo ¿Y a mejor ti qué te pasó? a nosotros lo que nos pasó en esos momentos es que durante la pandemia el negocio fue bien. ¿Por qué? Porque todo el mundo decía, pues tengo tiempo, necesito reinventarme, necesito aprender sobre el mundo digital, sobre transformación digital, a vender en línea. Pero el año 2022, ¿no? Al año inmediato, en el que ya como que nos empezamos todos a relajar porque ya había vacunas, ya en México fue un caso raro porque nunca se cerró completamente el país. Entonces estábamos como en un punto intermedio entre la sana distancia y la operación y las empresas que podían operar y las que podían ir a trabajar y las que no. Pero la gran mayoría, ¿no? De las personas se quedó en casa. Entonces en el año 22 lo que las personas querían era salir, convivir, visitar a su familia, irse a la playa, ¿no? Yo siempre digo que la gente se quería ir a Tulum, se quería ir a Puerto Vallarta, se quería ir a la Toscana, quería viajar, hacer los viajes y las cosas que no hizo durante 2 años por el contexto que estábamos viviendo. Entonces fue un año para el negocio muy malo, porque nadie se quería encerrar en un aula, ¿no? En temas de clases presenciales, y en las clases online que tenemos, pues nadie quería subirse a una otra clase más en línea, claro, más de las que ya te habías echado a lo mejor durante la pandemia. Entonces en ese momento se empezó a fraguar el que teníamos que cambiar el modelo de negocio, que teníamos que enfocarnos muchísimo más en las empresas, teníamos que hacer algo completamente diferente para hacer que ISDI se mantuviera con su propósito ayudando a las personas y a las organizaciones. Pero fue difícil, fue difícil. Incluso si nos vamos más allá del entorno directo de ISDI, la educación a nivel posgrados en México cambió y sufrió muchísimo. Y yo creo que si vemos las estadísticas, todavía no se ha terminado de recuperar casi 6 años después del inicio de la pandemia. Y ahí respecto a ese punto, ¿qué opinas de las carreras y de las maestrías que están ahorita a nivel universitario en las escuelas versus lo que ustedes están haciendo? Claro, nosotros estamos enfocados en el sector posgrados, particularmente atendiendo las necesidades de los ejecutivos que se tienen que, llamamos hacer upskilling, que crezcas en tu carrera con más conocimiento, pero muy relacionado a lo que ya haces, que hagas reskilling, que te reinventes totalmente y que aprendas a hacer algo completamente diferente para que entres a la economía de la digitalización, de la tecnología, de la inteligencia artificial, de los datos, etcétera. Y lo que vemos en las carreras tradicionales es que lo están intentando llevar a los alumnos, pero el mundo va cambiando tan rápidamente que lo que salió la semana pasada o está saliendo esta semana impacta esta semana. Y las universidades no necesariamente tienen la capacidad de cambiar sus programas a la velocidad con la que el mundo está cambiando actualmente. Y en ISDI sí lo hacemos. En ISDI lo que hacemos es que si algo salió la semana pasada, yo ya se lo estoy pidiendo a mis profesores esta semana, porque tenemos que validar que cada uno de los programas que impartimos sea para personas, ¿no? Para el público en general, para los alumnos en general o para alumnos de empresas que la empresa paga por su formación, se mantengan competitivos y vigentes con lo último, porque son cosas que tienen que aplicar ahora mismo. Y eso es donde el contexto cambió para todos. Y no importa el sector en el que tú estés preparándote, estudiando, las cosas cambiaron. Entonces, hacer un máster de 2 años, de 200 horas, pues a lo mejor no te da las herramientas necesarias para que hoy salgas al mercado laboral con lo que está demandando el mercado laboral. Oye, antes de que sigas, esto que estás diciendo me parece súper importante, ¿no? O sea, no necesariamente lo que hagas ahora te va a ayudar en el futuro. ¿Qué recomendación le darías a las personas en el rol educativo o en el rol de prepararse a sí mismas para que sean injodibles en el futuro? Mantenerte aprendiendo. ¿Cómo hacemos eso? Y eso es clave y es crítico. ¿Te acuerdas que te decía, vamos a vivir más años, no nos vamos a retirar a los 65, vamos a tener que trabajar más? La única manera de mantenernos en ese contexto va a ser reinventándonos permanentemente,
aprendiendo, desaprendiendo y reaprendiendo cosas nuevas, cambiando de carreras en algunos casos, profundizando en lo que conocemos y estamos haciendo en ese momento, pero manteniendo este espíritu de crecimiento permanente, ya sea a través de conocimiento dirigido, escuelas, universidades, formaciones donde alguien te acompaña, conocimiento autodirigido, ¿no? Escucha un podcast, escucha un audiolibro, métete a formaciones en plataformas digitales, mantente aprendiendo. Certificaciones y microcertificaciones, que es una de las grandes tendencias en el mundo de la educación, porque el mercado va a empezar a demandar estas nuevas, esta nueva manera de aprender, que determines que puedas demostrar que estás certificado en una tecnología, en una plataforma, en un conocimiento, una habilidad, va a ser algo que el mercado empieza a demandar ya, y que en los próximos años va a ser súper importante. Entonces, no necesariamente significa que tú vas a tener que seguir el camino tradicional en el que nos educamos nosotros, primaria, secundaria, preparatoria, una carrera universitaria, una maestría y un posgrado, porque a lo mejor lo que tienes que hacer es hacer muchas certificaciones, microcertificaciones, para hacerte de habilidades y de conocimientos muy rápidos que por el impacto de las nuevas tecnologías el mercado laboral pide en todas las áreas, en todas las industrias. No importa si es el retail, si es farma, si es automotriz, si es el campo que tú quieras, legal, contable, fiscal, más tradicionales, o incluso en los digitales, donde todo está cambiando rapidísimo. En el comercio electrónico, en el mundo de los datos, en el mundo de la inteligencia artificial, tienes que mantenerte aprendiendo. Oye, ¿y qué es aquello que en las empresas tendríamos que saber ahorita respecto a esta evolución tan rápido de la tecnología y de la digitalización que puede impactar la tranquilidad de las personas? Es una pregunta muy compleja porque hay mucho ruido alrededor de lo que está sucediendo con la inteligencia artificial. Nos vamos a quedar sin trabajo. Nos va a venir a reemplazar. El 70 millones de nuevas profesiones se van a crear y 120 millones o más van a desaparecer de aquí al 2030. No lo sabemos realmente. No sabemos realmente qué es lo que va a suceder. Pero lo que sí sabemos, o sea, las pocas certezas que tenemos, es que la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías van a impactar en cualquier profesión que tengas, en la empresa en la que te encuentres laborando, trabajando, o en tu propio emprendimiento, en la empresa familiar en la que tú estás, o lo que has construido tú. Va a impactar. Entonces, aprender a usar las herramientas, la tecnología, no aferrarte a ese conocimiento, decir, ya aprendí, ya sé usar la herramienta, ya sé usar la tecnología, ya uso redes sociales, ya vendo en línea, eso ya no es suficiente, ¿no? Implemento un CRM para manejar mis ventas o para manejar mis leads si estoy generando demanda, un sistema de business intelligence, no va a ser suficiente. Entonces, desde los equipos de recursos humanos, desde los equipos que están ayudando al talento a gestionar esta época, creo que primero tienen que ayudar a las personas a que se preparen. Y si tuvieras que decirnos cuáles son esas bases para prepararnos como el tronco común en las universidades, ¿cuál sería? Yo creo que desde la perspectiva de las empresas, de las organizaciones, cualquier tipo de empresa, las transnacionales gigantescas hasta las empresas familiares o las pymes, yo creo que hay tres cosas en las que tenemos que enfocarnos, ¿no? Primero, tenemos que poder identificar las fortalezas y competencias de nuestro talento actual y ayudarlos a prepararse antes que nada en lo que llamamos human skills, lo que es inherente a la condición humana. Cooperación, trabajo en equipo, pensamiento crítico, esas cosas que en las organizaciones muchas veces pues las damos por sentadas, ¿no? Porque pues, sabemos hablar, nos comunicamos asertivamente, no es cierto. Nos asignan un equipo de trabajo y pensamos que todas las personas van a poder colaborar, coordinar, trabajar en equipo de manera correcta. No es cierto. Entonces yo creo que la primera gran área para una empresa es asegurarse que su equipo, para que sea completamente injodible, tiene que garantizar ese primer pilar, las habilidades humanas. Antes les llamábamos soft skills y les dábamos una importancia diferente incluso desde el nombre, ¿no? Las habilidades blandas. Yo creo que para mí son human skills y todavía más allá de eso son power skills. Es lo que verdaderamente nos va a ayudar a navegar el futuro que a todos nos depara, las habilidades humanas. Segundo, las habilidades tecnológicas, que te sientas cómodo aprendiendo, desaprendiendo y reaprendiendo nuevas tecnologías. Antes usabas algún tipo de herramienta para
gestionar tus proyectos. Mañana vas a tener que usar otra completamente diferente o crear un agente que te ayude a gestionar tus proyectos de manera automática solamente con instrucción. O vas a tener que implementar una tecnología completamente diferente que hoy no conoces para que lo que tú haces desde el rol que tienes, pues pueda seguir generando impacto. Entonces te vas a volver un especialista más estratégico, menos talachero, pero con mayor conocimiento de tecnologías que impacten verdaderamente al negocio. Y eso va a tener mucho que ver con los datos, con la inteligencia artificial y con tu capacidad de entender las nuevas tecnologías para ponerlas a tu servicio y que orquestes desde esa perspectiva, pues no solamente tu propio trabajo, el trabajo que tienes en tu organización, con tus compañeros, en tu equipo, sino también agentes de inteligencia artificial que implica este dominio de tecnología, datos y diferentes tipos de inteligencia artificial. Entonces, el que te mantengas aprendiendo tecnología, que la uses, que aprendas cuál es la correcta para ti en tu rol, que pruebes, eso va a ser fundamental para las organizaciones. Y tercero, tiene que ver con el dominio de tu área funcional. Si tú ya eres una persona que está trabajando en marketing, pues te formaste en marketing, pues ahora tienes que saber de marketing digital, de growth marketing, de análisis de datos, de business intelligence, de data visualization, de inteligencia artificial. Entonces te vas a tener que seguir preparando en tu campo hasta que te tengas que reinventar completamente, porque no hay una sola profesión que no vaya a ser impactada por la inteligencia artificial. Entonces, mientras más preparado te encuentres en esa área funcional, en esa área de negocio, en esa área de expertise que tú tienes, pues más estratégico vas a poder ser al implementar nuevas tecnologías mientras te preparas para ocupar tu siguiente desafío profesional y en ese tercer pilar de funcional, pues puedas sentirte con las competencias necesarias para mantenerte exitoso. Sí. Y algo que le digo mucho a nuestros alumnos en ISDI es que muy probablemente hacer solamente una cosa ya no va a ser suficiente. Quizás vas a tener que ocupar o hacer 2, 3 o 4 roles en simultáneo dentro de tu organización o en tu vida. En el trabajo hago esto, pero fuera de mi vida hago esto otro. Sí. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a completar los ingresos que voy a necesitar dado el impacto que también la inteligencia artificial va a tener. Y me encanta eso que acabas de decir porque creo que hay mucha preocupación de muchas empresas de que su gente haga otras cosas por fuera cuando eso es parte del futuro y estoy súper de acuerdo contigo. Pero me quiero regresar a algo porque si yo soy un colaborador en una empresa y me encanta lo que me acabas de decir de los 3 pilares y sé que al final viene la inteligencia artificial, ¿no? La digitalización a transformar y a lo mejor yo hago cosas rutinarias o operativas y me dices prepárate, pero ¿por dónde empiezo? O Por sea, venir a ISDI. eso sí, hagamos un diagnóstico. Ahorita nos das un precio de descuento aquí a mis Injodibles, pero ¿cómo sé qué aprender? ¿Cómo sé por dónde empiezo? Es complejo porque tenemos muchos... estamos alambrados, acostumbrados a seguir un camino. Yo voy a estudiar psicología, entonces me voy a súper preparar en psicología. No estoy lista para cambiar. A lo mejor te especializas en un área de psicología, en un área de medicina, en un área legal, en un área de marketing, pero seguimos nuestro caminito. Entonces es bien difícil salirnos de ese contexto en el que digo, no me veo haciendo otra cosa. Ya estoy muy grande para aprender, ¿no? Hay como incluso estos refranes muy mexicanos, Sí. ¿no? De chango viejo ya no va a aprender, ya no vas, perro viejo, ¿no? No chango viejo, es más bien perro viejo ya no aprende trucos nuevos, y no es cierto. Tenemos que darnos cuenta que tenemos la capacidad de aprender permanentemente y que necesitamos mantenernos aprendiendo. Entonces tenemos que volver a acostumbrarnos a esforzarnos mentalmente y no a delegar tareas cognitivas que hoy ya estamos dejando y delegando a la inteligencia artificial. Sí. Tenemos que obligarnos a pensar y a aprender nuevamente. Entonces, desde esa perspectiva, es saber que necesito seguir aprendiendo y ponerme así como vamos al gimnasio, el día 1 nos cuesta trabajo, pues después de 1 mes, 2 meses, 3 meses, te vas a sentir mucho más cómodo con ese proceso. Pues algo que tenemos que hacer. Entonces, el paso 1 es tomar la decisión de voy a mantenerme aprendiendo sobre mi área o sobre alguna otra complementaria. ¿Y cuál puede ser esa área complementaria? Algo que me traiga pasión, que me dé ilusión aprender, que me gusta hacer,
Porque a lo mejor, y muchas veces hemos visto que sucede, pues estudiamos algo que no necesariamente era lo que nos gustaba y que tuvimos que hacer porque era lo que teníamos, lo que seguía. Hoy tenemos la gran capacidad o la gran oportunidad de reinventarnos. Entonces, prepararnos en algo que nos apasione y donde podamos apalancarnos de las nuevas tecnologías, donde podamos ser buenos haciendo algo diferente, pues va a complementar lo que hoy haces y te va a permitir transicionar a algo diferente en unos años. Pero esto lo vamos a tener que hacer por lo menos, no sé, yo tengo casi 50, pero lo voy a tener que hacer por lo menos 3 o 4 veces más durante mi vida profesional. Sí. Entonces, partir de que tengo que reinventarme permanentemente es crítico. ¿En qué? En cosas que me apasionen, en cosas que me gustan, cosas donde tenga no solamente el disfrute, pero también algún tipo de habilidad cercana o interés para poderme desarrollar, aprender y en el futuro poder soltar. Y regresamos al poder soltar nuevamente. Hey. Porque no nos podemos aferrar a, es que yo toda la vida he sido una persona que ha hecho marketing. Pues sí, pero si las herramientas que hoy tenemos a nuestra disposición en las organizaciones lo hacen a un costo más eficiente, en menos tiempo, pues tú vas a tener que volverte mucho más estratégico y dejar ir parte de tu trabajo. Y esa parte de tu trabajo lo vas a tener que rellenar con cosas nuevas para generar valor a la organización en la que tú estás, en la que estás participando. Y o encontrar cosas adicionales que te generen propósito, que te generen ingresos adicionales y que te permitan mantenerte vigente. Sí, sabes, hijos, me dejaste reflexionando mucho con tu respuesta porque creo que hay un montón de personas que en ese momento están perdiendo su trabajo, más de 50, podemos empezar a decir, y muchas, porque las conozco y me he estado rodeando. Y creo que esto que acabas de decir es súper fundamental porque son los primeros que tendrían que ponerse a estudiar y a prepararse en términos de inteligencia artificial para sostenerse en el futuro, porque los jóvenes vienen con un nivel de aprendizaje altísimo y me gusta mucho este tema que dices de ya estoy grande. No, no es cierto. Creo que ahora más bien se les pone más difícil porque tienen que prepararse más. ¿Qué les dirías a esta fuerza laboral de más de 50, tengan o no tengan trabajo, respecto a estas creencias que pueden limitarlos? ¿Y qué consejo les darías más allá de qué estudiar? Claro, yo creo que hay 2 segmentos muy vulnerables en este momento. ¿No? Las personas mayores de, ya no digo 50, 45 plus. Ay, gracias. Y los recién egresados. Yo ahorita voy a los recién egresados. Las personas mayores a 45. Porque nuestra propia limitante somos nosotros. Porque creemos que ya no podemos aprender, que es demasiado tarde. Nos sentimos en riesgo. Y yo no puedo dejar de generar mis ingresos en la empresa en la que colaboro, porque entonces, ¿qué hago con la casa, con las colegiaturas, con la familia, con el nivel de vida, con las vacaciones? Entonces me quiero aferrar a lo que tengo y quiero seguir teniendo lo que tengo. Entonces nos bloqueamos y nos ofuscamos. Y en lugar de buscar alternativas que nos hagan elevar nuestra empleabilidad, aprendiendo cosas nuevas, preparándonos, lo decimos como, no, si yo soy muy bueno y trabajo más horas, ¿no? Y le dedico más tiempo al trabajo, pues eso me va a mantener a mí como una persona de la que no van a prescindir. No es cierto. Entonces, lo que le di a esas personas es mantente aprendiendo, prepárate en estas cosas de las que estamos hablando, porque el futuro es incierto y va a ser cambiante y nos va a llegar cuando menos lo esperemos. Pero la realidad es que tienes la capacidad, que no la practiquemos como cualquier otro músculo, otra actividad. No es algo que nos limite, lo puedes volver a hacer. 1. 2, las organizaciones necesitan a personas fiables, en las que ya confíen que pueden sacar adelante el trabajo. Apaláncate de eso. Porque tú ya tienes una trayectoria construida, tienes un currículum que te vale, pero sobre todo tienes experiencia, tienes criterio. Y eso se vuelve invaluable cuando estamos operando ya en equipos. Ya te estoy hablando aquí, a lo mejor suena a ciencia ficción, pero no lo es. Equipos híbridos humano-máquina, donde vamos a tener que colaborar con agentes que van a reemplazar algunas posiciones dentro de nuestra organización. ¿Qué te va a permitir el que tú generes valor en ese contexto? Tus habilidades humanas, tus power skills y además tu experiencia, tu pensamiento crítico. Por eso te decía que el primer pilar que hay que atacar en la organización son las habilidades humanas. Y esas habilidades humanas y esa experiencia que hemos adquirido trabajando más de 25 años son las que a esta generación nos va a permitir
reencontrarnos, reinventarnos, mantenernos aprendiendo y seguir generando valor en diferentes organizaciones, emprendiendo, teniendo nuestros 3 side business o uno por año, como tú quieras. Pero es lo que tenemos que hacer. Y no decir, ya estoy muy viejo, ya no voy a aprender. Wow, es que ¿sabes qué? Me encanta esto porque creo que no lo había escuchado antes y creo que es súper importante que las personas de más de 45, que ya me dijo adulta mayor, tengamos que preparar, pero yo estoy consciente de esto. Y si no lo hacemos, menos vamos a asegurar nuestro trabajo, menos vamos a tener un futuro certero, que Así. aunque no lo es, y mucho menos vamos a poder mantener nuestra calidad de vida y eso va a impactar en nuestro bienestar y nuestra felicidad. Y en un país como México, imagínate lo dramático de esto, que cuya marca país es la mano de obra barata en la maquila. Nos hemos construido un modelo económico en los últimos 30, 40 años que ha sido de mano de obra barata y donde no hemos capacitado más que técnicamente a nuestros colaboradores en la fábrica, en la empresa en la que estamos. Se viene una crisis que deberíamos estar atendiendo desde múltiples instancias, desde las instancias gubernamentales, Secretaría de Educación, del Trabajo, de Economía, que creo que se empiezan a vislumbrar ciertas iniciativas en esa dirección para habilitar nuevas competencias en esos sectores y en general en México hay muchas iniciativas de reempleabilidad para esas personas, pero vamos muy lentos, muy atrasados con respecto a otros países y eso nos va a restar competitividad. Entonces tenemos que pensar seriamente, no solamente en las profesiones de cuello blanco que están altamente expuestas, pero también en otro tipo de posiciones, las que llamamos de cuello azul, de fábrica, más industriales. ¿Qué vamos a hacer con tanta población que tiene que volver a aprender? Porque si no estamos ante una crisis de desempleo brutal. Súper interesante. Entonces tenemos que ayudar desde nuestras organizaciones. No importa el sector, no me importa en qué industria te encuentras. Y si estás en manufactura, si estás en medicina, si estás en farma o estás en hospitalidad y turismo, tenemos que ayudar a nuestras personas a transicionar correctamente. Porque nosotros vamos en medio también de ellos. Si nosotros somos quien toma la decisión de a quién capacitar, a quién no, hay que capacitar a la mayor cantidad de personas posibles para que mantengamos competitiva nuestra organización, que es de la que hoy dependemos todos y a la que tenemos que generar valor, pero también porque esas personas en un futuro cercano van a tener que cambiar de rol hacia otra organización o tener que reinventarse para mantenerse competitivos y vigentes. Oye, y el otro segmento, nada más rapidísimo, porque también me parece que es muy importante, los jóvenes. El impacto de la inteligencia artificial está haciendo que muchas empresas, no solamente en México, sino también en el resto del mundo, estén usando inteligencia artificial para reemplazar las posiciones que son más repetitivas, más talacheras, menos estratégicas y que más fácilmente en las que podemos entrenar la inteligencia artificial. Y eso pone en riesgo la entrada al mercado laboral de muchos jóvenes, porque esa chamba que antes le dabas a los recién egresados, a los que están entrando a su primera oportunidad laboral, pues queden sino realmente en control de nuevos agentes y nuevos sistemas de datos, de inteligencia artificial y algoritmos que van a hacer ese trabajo. Que lo pueden hacer bien o mal, que estamos preparados o no para hacerlo, que hay organizaciones que ya lo intentaron y que no les salió, sí es cierto. Hoy, mañana no lo sé. Sí. Y esas personas que están saliendo, lo que tienen que hacer es enfocarse en mantenerse aprendiendo y adquiriendo certificaciones y microcertificaciones que lo avalen con respecto a lo que el mercado laboral actual está demandando. ¿Qué está demandando el mercado laboral actual? Yo te diría, y apenas leí algo muy interesante, que justamente personas del mundo de la tecnología, de la inteligencia artificial, de lo que están hablando en Estados Unidos, en Europa y en Asia, es 2 carreras que tenemos que solamente van a importar en el futuro. Y esto es muy extremo, ¿no? Pero Elon Musk es una de las personas que más de frente y más directamente lo dice, es matemáticas y física. Entonces todos los demás nos agarramos y decimos, justamente no estudié eso porque es lo que no me gustaba. Pero si ves que alrededor de las matemáticas hay una serie de cosas que tú puedes hacer, o de la física, que tienen que ver con robótica, con mecatrónica, que tienen que ver con inteligencia artificial, con ciencia de datos, con entrenamiento a la manera en la que van a aprender los algoritmos, con entrenamiento a cómo las personas tienen que aprender dentro de las organizaciones, pues también hay un campo laboral también
más allá de eso. Y tendrán que entrar organismos reguladores para que este impacto sea pues mucho más manejable. Pero estas personas o más bien todas las personas tenemos que aprender un poquito más de matemáticas, tenemos que aprender un poquito más de ciencia, tenemos que sentirnos cómodos con la incomodidad que eso nos genera. Y ahí hay muchísima tela de donde cortar. Pero tampoco te puedo decir que es lo único que va a funcionar, porque así como van a desaparecer muchos trabajos, muchos otros se van a modificar. Se van a crear. Y muchísimos otros se van a crear. Hoy no sabemos cuáles. Y todos queremos tener nuestra bolita de cristal y adivinar cuáles son. Y sí, va a ser matemáticas, puede ser. Pero también puede haber muchas otras que requieran el contacto humano. Y quizá el contacto humano y las carreras mucho más humanistas van a revaluarse también. Yo también creo porque eso. no vamos a perder el contacto humano. No queremos que nos atienda el humano robot, ¿no? Que sea nuestro enfermero o tu depresión, ¿no? Y sí, a lo mejor te sientes más cómodo con ChatGPT o con Gemini o con la IA de tu preferencia diciéndole cómo te sientes en ese momento. Pero cuando verdaderamente quieras sobreponerte a una situación, pues quieres a un humano. Sí. ¿No? Cuando quieras un masaje, pues a lo mejor dices, oye, no quiero que me lo dé la máquina, quiero que me lo dé sí, unas manos suavecitas, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces, yo creo que lo premium va a estar en nuestra propia condición humana. Y por eso te digo que para mí el pilar fundamental de lo que nos va a mantener vigentes y competitivos a todos van a ser los human skills. Amé este capítulo muchísimo, me encantó, me volaste la cabeza, me hiciste sentir un poco vieja. Perdóname, no fue mi intención para nada. Y no te ves nada vieja, además, así que para nada. Broma. Pero me quedo con la importancia de los que somos más 45, de verdad estar reinventándonos a nivel de conocimiento y de lo que aprendamos de esta digitalización. Y fíjate, yo siento que soy curiosa y estoy aprendiendo y estoy tomando 1000 microcertificaciones, pero ahorita me dejaste así con una sensación de, ay no, ya voy a ir a irse a ver qué me da. Pero bueno, cuéntanos rápidamente de dónde la gente puede saber más de lo que hacen en Easy México, en dónde te buscan. Claro. Si nos das algún descuento a los Injodibles. Sí, claro, ya lo hice público. Me encantaría. Totalmente. Para las personas que van a este capítulo, por supuesto que van a tener un descuento que es completamente cortesía de Injodibles, del podcast de Nancy. Y nos pueden encontrar para que vean la oferta completa en isdi.com.mx. Ahí en nuestro sitio web que está disponible en móviles, en web, o busquen directamente en la inteligencia artificial de su preferencia sobre ISDI y sobre nuestros programas. También usen la tecnología porque tenemos que usarla. Sobre nuestros programas y van a ver muchísima información, van a tener muchísima información del tipo de programas que tenemos, de la duración, de los costos, tenemos programas especializados para recursos humanos que son una belleza porque los equipos de recursos humanos son críticos en lo que viene. Paradójicamente son los que muchas veces tienen menos capacitación. Entonces nosotros tenemos programas para ellos, para marketing, para comercio electrónico, para platícales del negocios. Que vamos a lanzar. Vamos a lanzar un programa padrísimo en conjunto con Nancy, que es justamente, se llama Next y tiene que ver con New Era de Talento Digital. La nueva era del talento. Para RH. Para recursos humanos, para que los podamos apoyar, ayudar, dotar del conocimiento de las competencias necesarias para ayudar a las personas en su organización a alcanzar los nuevos retos que las organizaciones tienen. Entonces es un programazazo, lo hemos hecho con muchísimo cariño y lo hacemos mucho también pensando en cómo estos equipos de capacitación, de talento, cultura, en el mundo de los recursos humanos, de las personas, tienen que entender hacia dónde vamos y qué tan rápido van a cambiar las cosas. Y algo que me encanta de ISDI no es porque sea de sino que me encanta porque realmente lo creemos. O sea, cuando tú haces un programa en ISDI, estudias un programa en ISDI, tú puedes regresar a volver a hacer ese programa tantas veces como lo necesites sin pagar absolutamente nada adicional, porque cuando lo quieras volver a hacer, a tomar una clase, diferente. Exactamente. Sí. Va a ser completamente diferente. Entonces invitamos siempre a nuestros alumnos a que regresen al aula. Y eso es pues un beneficio espectacular desde recursos humanos hasta tecnología, datos, etcétera, porque todo el tiempo están cambiando las cosas. Me encanta, la verdad. Y búsquenlos porque son muy reconocidos. Sí, acepto que son una de las escuelas, si no es que la escuela de
temas digitales y especializadas en temas de inteligencia artificial y muchas cosas más, pero a mí me encanta que yo menciono Easy y la gente, ay, sí, y ya lo reconocen y eso es muy potente, así que los felicito mucho y gracias por venir, Injodibles. Gracias, muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer, una delicia platicar contigo y pues nos vemos pronto. Y déjame hacerte una pregunta más Seguro. rápidamente, es ¿qué le dirías a la gente? Bueno, es más bien un consejo, ¿qué le dirías a la gente o qué consejo le dejarías para que sea injodible o más injodible? Abraza tu vulnerabilidad. Abraza tu vulnerabilidad y levántate todos los días a seguir adelante. Me encanta y gracias por venir a este capítulo, este episodio de Injodibles. La verdad es que desde que te conocí, mi querido Miguel, pues que sepas que te admiro, que la verdad te agradezco todo el apoyo y el respaldo que también nos has dado y felices de seguir haciendo cosas juntos. Prepárense por todo lo que viene de Easy. Y pues, ¿qué crees? Que te tengo un regalito de nuestros amigos de Big Box que espero que disfrutes. Muchísimas gracias. Gracias a Injodibles, a Tinan, al equipo de Big Box. Siempre es padrísima la marca, además unas experiencias sensacionales. Ay, estuvimos juntos en una. Sí, es increíble y te agradezco muchísimo el que me invites. El regalo, pues sobre todo esta conversación. Me encanta. Y pues mira. Anda. Un regalito, buenísimo. Espero que te guste y que lo disfrutes. No, hombre, voy a ser más feliz leyéndolo. Soy feliz. Está padrísimo. Me encanta. Felicidades. Y bueno, pues muchas gracias. ¿Algo más que quieras compartir? No, solamente yo creo que reforzar la idea de mantente aprendiendo. Lo único que nos va a llevar al siguiente día va a ser el adquirir nuevos conocimientos y desarrollar nuevas competencias. Mantente aprendiendo. Me encanta, mis Injodibles. Por favor, prepárense. Ahí sí tienen más de 45 más. No es cierto. Me voy a quedar con esa broma. Pero bueno, espero que te haya gustado tanto este episodio como a mí. Pero antes de acabar, te quiero decir que tienes que ver aquí el link que vamos a dejar porque tenemos un evento de Injodibles y no te lo puedes perder. Entonces va a ser en alianza aquí con mis amigos de Easy para que nos acompañes. Tenemos cupos limitados y aquí te dejamos fechas. Es en marzo porque vamos a celebrar Día de la Mujer y Día de la Felicidad. Así que nos vemos pronto. Persona favorita, adiós.